San Pelayo, fenómeno cultural. Ya ahí se sentaron las bases, prácticamente las bases del Festival del Porro. Esa idea del Festival del Porro nació en momentos de parranda folclórico. Precisar la fecha me queda como imposible. Sé que empezó a través de la parranda y tuvimos como estímulo que nosotros teníamos un grupo en ese tiempo, un grupo amanecedero de parranda que le decíamos los pachacas, los pachaqueros. Y un amigo tocaba guitarra, un amigo tocaba guaracha, yo tocaba el cencerro ese de la quijada del burro. Y en fin, en ese trajín de irnos para las fiestas de fandango, íbamos a Buenos Aires, a Puerto Nuevo, para lo obligado a la fiesta, y llevaba al grupito de los pachaqueros y nos poníamos a tomar cantando nuestro. Decirte, ¿cuándo empezó la? Yo tengo un recuerdo muy vago y yo asocio al doctor Guillermo Valencia Salgado para allá, para los años que es 66 o 67, no recuerdo preciso el año. Hubo un concurso nacional de danzas polímeros colombianos. Él se presentó aquí en Pelayo, con la idea esa de que hicimos la danza, hicimos el espectáculo que íbamos a presentar en el concurso de polímeros en Montería. Ahí la danza era una danza sobre el porro, sobre el fandango, qué se hacía en un fandango. Entonces de Pelayo se llevó a Montería la muestra, al Coliseo de Japilora, cuando estaba el Coliseo de Japilora, donde está la Asamblea Departamental hoy en día, igual concurso. Entonces llevamos la muestra del fandango, qué pasaba en los alrededores de un fandango, mientras la banda tocaba. Entonces llevamos al policía, llevamos al jugador de Macondo, llevamos a la señora que hacía frito, llevamos el caballo para las carreras, en fin, todo lo que hacía. Un pelado dormido abajo de la silla, abajo de la mesa donde la señora vendía los fritos. Total que esa fue la proyección social de esa danza. Se ganó en Montería el concurso con esa danza de polímeros colombianos. Se fue a Medellín, invitado por Polímero Nacional. La misma danza, ganadora en Córdoba. Y bueno, eso nos trajo aquí a San Pelayo dos personajes de Córdoba que yo considero que tienen un alto índice sobre el origen del Festival del Porro, que fue el doctor Guillermo Valencia Salgado y el Kiko Mausa, Francisco Mausa Galván. Entonces siguieron la visita y hubo como un estímulo de extensión en eso sobre el Festival del Porro, sobre el porro. Y creo, esa es mi posición sobre eso, que ellos
Lógicamente nosotros los pelayeros, yo digo pelayeros porque yo tengo que estar aquí 67 años en Pelayo, radicado aquí en Pelayo. Lógicamente que basados en la experiencia musical de los músicos de Pelayo, y en qué parranda, no sé. Sé que en la casa donde vivía Franco Espitia, y yo vivía ahí, porque yo me crié en la casa de él. Es más, yo vine a Pelayo porque él me trajo invitado a unas vacaciones acá y me quedé. Me gustó la comida que él hacía y me quedé comiendo ahí en esa casa 60 y pico de años. Ya ahí se sentaron las bases, prácticamente las bases del Festival de Porro. Lógicamente, Franco, como era músico, era el único que tocaba guitarra en ese tiempo y tocaba clarinete y tocaba lo mismo que el doctor Angulo, Vladimiro Angulo. Pero a la pregunta del origen exacto no te lo puedo decir. Sé que eso fue yo diría que eso pertenece al folclore de San Pelayo. Que eso prácticamente no. Hay un grupo de personas, de 15, 20, 25 personas que posiblemente podrán decir que empezó en tal parte, pero yo no me atrevo a decir eso. Porque el registro memorial mío no da para recordar. ¿A quién le oí yo primero la palabra del Festival de Porro? Sé que ahí en esa casa de Franco Espitia, jugando dominó y tomando trago, ya se empezaron a formar las bases. Y la primera que se hizo fue hacer la elección popular de la Junta. Fue uno de la base que se hizo, que fue que la Junta debía ser seleccionada a través de una elección popular. Y las primeras juntas del Festival del Porro se hicieron así, hasta el cuarto o quinto festival, que se habla de que ahí en ese cuarto o quinto festival nosotros vendimos el festival a la clase política. Nosotros no vendimos el festival a la clase política. La clase política, lógicamente, que entró en el Festival del Porro porque el que nos daba el auxilio para el Festival del Porro en ese momento era el municipio. También nos estará acompañando la banda juvenil de Nuevo Colón de Boyacá, banda municipal de Gutiérrez, Cundinamarca, y la banda Nuestra Generación Reinaldo Jiménez de Maguelito. Bueno, y quiero también aprovechar para contarles a todos ustedes los patrocinadores que nos han ayudado a consolidar. ¿Qué papel jugó la iglesia en esa organización del Festival Nacional de Porro? Bastante, porque contamos con la asesoría y la ayuda del padre Telmo Padilla, que era el hombre que estaba aquí y el hombre que fue el que trajo, creo, si no más recuerdo, la primera emisora que la pusieron a donde está el local de la Caja Agraria, y allí había muchos de nosotros que iban a invitar y a hablar y a comentar, y así ya se empezó el trabajo neto sobre el Festival de Porro, y el padre Telmo Padilla, ¿para qué? Fue un bastón de apoyo para nosotros, porque tú comprenderás que la Iglesia Católica en Colombia, aunque no esté del todo, siempre ha sido influencia, siempre ha tenido su podercito en el ámbito nacional, y el padre Padilla nos ayudó mucho. ¿Para qué? Eso sí puede estar convencido de eso. O sea que el papel de ella fue de acogida a la propuesta del Festival de Porro. ¿Cómo fue conformada esa junta? Sí, acá se hizo prácticamente unas elecciones como se hace para consejo y para alcaldía. Nosotros fijamos fechas, se hizo la extensión. Yo digo esta extensión por no hablar de la palabra política. Se hizo política alrededor de quienes podían ser los miembros de la Junta del Festival de Porro. Ahora se dio la facultad de que aspirase cualquiera. Ahí no hubo democracia en ningún momento. Y quien estuvo en la Junta en los primeros festivales del Porro fue porque quiso entrar, porque se abrieron las puertas. Todo el mundo escribió sus planchas, 10, 12 planchas de 4 o 5. Y esa plancha, la ganadora, ahí se escogía el presidente del Festival del Porro, en esa plancha ganadora. Y los demás se repartían de acuerdo al tipo de votación o de acuerdo a la persona. Y el nivel educativo, Bueno, ahí hubo una serie de comités
cuando se eligió la primera Junta del Festival del Porro. Comité de gestores sociales, de gestores culturales, entre otras cosas. Yo fui el delegado de los gestores culturales en esa junta. Y ya como sostenimiento del festival en sí, había comité de vigilancia, comité de recepciones para las bandas. Antes se hicimos visitas a los diferentes municipios de Córdoba. Donde quiera que sabíamos que había una banda de música, fuimos a hacer la invitación, a pedirles que participaran en el Festival del Porro. Si querían ser miembros de la Junta del Festival del Porro, también se autorizaban o se convidaban para eso. Se trató de hacer un sindicato musical a nivel del departamento en el primer festival. Duramos casi como 6 o 7 meses en eso antes de hacer el festival. Una comisión que yo estaba en esa comisión. Pero fue imposible hacer el sindicato de los músicos, porque primero es más fácil reunir 40 novillos de bocados a caballo que reunir 40 músicos. Partiendo de que la acogida del Festival del Porro, el Festival del Porro tuvo un éxito, yo diría que en un 95, un 100% en la comunidad cordobesa, y hoy es más en la comunidad nacional. La gente quedó maravillada, tanto que nos impulsó a abrirle más las puertas al Festival del Porro. Y ya vino invitaciones, vinieron música de Santander, música de Bogotá, música de Medellín, en fin, únicamente no se limitó. ¿Por qué cree que tuvo ese éxito, ese boom inmediato? Mira, todo lo que se hace con un propósito determinado y que se consigue un grupo de gente que les guste el trabajo que están haciendo, se organiza bien y se hace bien y resulta bien. Si tú no tienes un propósito humano, un propósito cultural en tu mente, tú no puedes trabajar bien, y lo que logras hacerlo lo haces mal hecho. Pero nosotros contamos con tanta suerte que los 15, 20, 25 miembros visibles de la Junta del Festival del Porro, todos éramos amantes de esa vaina, y nos empeñamos y nos entregamos formalmente en hacer un trabajo especial. Tanto que el trabajo es tan especial que el festival fue un éxito de primera. Se habló en él, tanto que Francia mandó a invitar a una delegación para que llevaran el porro allá a Francia. Ese primer festival, culturalmente, ¿qué tuvo? Bueno, la muestra de él ya estaba hecha. Ya estaban hechos los porros viejos. Ya estaban hechos los fandangos viejos, ya se sabía el fandango, se conocía el fandango. Y sin herir sus susceptibilidades, las personas antiguas, es decir, antiguas del pasado, sin incluir a los músicos, es decir, sin excluir a los músicos, por ejemplo, eran unas personas capaces, responsables. Y lo que se mostró en el Festival del Porro fue su disciplina. De momento, él hizo la muestra cultural sobre el porro. Ahí se hizo concurso de cantador de décima, de flautero, se hizo concurso de grito de monte, se hizo todo lo que está en el entorno de las fiestas
del fandango, del borracho caribeño. Prácticamente lo que él expresa en su momento eufórico. Todo ese concurso de mejores porros, de mejores fandangos, de mejor instrumentista, gritos de tambores, de gaitas, de comparsas sobre todo. Venían muchas comparsas. Este hermoso festival de mi tierra playera, en oración yo quisiera que el porro sea inmortal. El porro es tradición, bello arte de cultura, su legado hoy perdura en toda la población. Magnífica expresión con su ritmo musical que de forma magistral aprendieron los abuelos. Hoy se gozan en el cielo este hermoso festival. Primero, la Junta había hecho énfasis en eso, a través de su extensión sobre el Festival de Porro a nivel de departamento, a nivel de la nación. Entonces hubo entidades que, por ejemplo, con Cultural duró auxiliando el Festival de Porro más de 7, 8, 10 años, no sé cuánto. Los 7 que yo estuve, con Cultura mandaba sus millones todos los años para ese tipo de concursos. Ya. La gobernación daba su partida para la logística del Festival del Porro. El municipio daba también su logística para el Festival del Porro. Las empresas como Ron Caña, como Medellín, como Coca-Cola, toda esa gente contribuía. Esa participación de Concultura en su momento que usted vivió, para usted sí era suficiente para lo que se vivía culturalmente en el festival. No era suficiente, y a raíz de eso fue que mucha gente comenta de que nosotros le vendimos el Festival de Porro a la clase política. Porque se creció tanto el Festival de Porro que era imposible manejarlo a nivel de junta. Ya Ron Medellín, que ha sido uno de los patrocinadores clásicos del Festival de Porro, pretendió y se le dio: denme la exclusividad, y yo les doy tantos millones y yo cubro tantos espectáculos y tantas cosas de eso. Y lo mismo hacía el alcalde, el gobernador. Pero ya vino un momento en que se tensó esas relaciones entre gobierno y junta del Festival de Porro, porque tú sabes que al político le gusta gastar, pero le gusta recibir. El objetivo principal, es decir, la razón del Festival de Porro era la de rescatar la música carnostobeléndica de San Pelayo, como el festival, como el porro, como el fandango, como el canto de vaquería. Rescatar, esa fue la meta del festival, de la Junta del Festival de Porro. Rescatar la música carnostobeléndica de la comunidad de San Pelayo. ¿Usted piensa que eso hoy en día se está dando? Poco, no en la fuerza en que hubiésemos querido nosotros cuando empezamos el Festival de Porro. Fíjate, pasa una cosa curiosa que de pronto tú dirás que eso sirve como muestra para responderte a esta pregunta. Cuando se hizo el Festival de Porro en Pelayo habían 6 bandas. Y actualmente hay 2, escasamente 2. En cambio CRT, que no tenía sino 3, ya tiene 11 y 12 bandas. Entonces eso podría responder de parte a tu pregunta. Acá la banda, te repito, el celo de los padres por criar los hijos. Y otro factor grande es la tecnología. La tecnología ha afectado mucho al Festival de Porro y a la cultura del porro. ¿Por qué? Porque la tecnología acabó con la madre del porro,
con las familias del porro. Las familias del porro son los corredores de caballos, los fandangos plaza abierta, ya, las vendedoras de frito, las vendedoras de rones, todo eso acabó la técnica, porque ahora encierran a un aparato electrónico y cobran una cantidad de plata. Y el verdadero servidor de la música folclórica natural no tiene acceso a eso. Entonces cuando vuelvan los fandangos y las fiestas de la zona, ese día la cultura del porro puede otra vez tener otro movimiento hacia adelante. ¿Qué piensa del festival hoy? ¿Sí guarda ese concepto, ese objetivo con que se creó? No me parece, no creo, porque veo tantas cosas que no veía, que no se veían en ese tiempo. No es que yo sea un anticuado y que no entre en la fusión musical de momento, porque tienen que hacerlo, porque si no se puede, porque no es únicamente el porro que se está acabando. Se acabó el boom de Tolimense, se acabó el galerón llanero, se acabaron los panchos en México, se acabó el trío San Juan en Puerto Rico. Mira, ahora trajeron ahí dos picos, van a poner en una caseta en TRT, el Rincón con no sé qué vaina, y banda, nada, ya no usan las bandas para eso. Y tú ves a los músicos, la mayoría de los músicos aquí en Pelayo, a los hijos de los músicos en Pelayo, manejando mototaxistas, esperando a ver dónde sale un toque para irse. Ya ni en el carnaval de Barranquilla, ni en la Candelaria en Cartagena, que hace 40 años atrás se iban 3-4 bandas de aquí a tocar en el festival el carnaval de Barranquilla o en el festival de la Candelaria en Cartagena. Ya no más. ¿Qué significado tiene para usted el festival? ¿Qué podría decirte? No. Te voy a dar la razón por la cual no te puedo dar un significado ahora mismo. Porque sufrí tanta decepción formando parte de la Junta del Festival del Porro que renuncié cuando era elección popular. Desde que Victorino Hernández cercó la plaza donde se hacía el Festival del Porro, que ahí empezó a morir el Festival del Porro, porque los señores de la Junta ya pensaron en la plata y el mismo Victorino, entonces cercaron la plaza donde se hacía el Festival del Porro para cobrar entrada, y yo luché contra eso, pero porque estaba un hermano mío ahí de crianza y el otro, los demás amigos personales, yo me abstuve de seguir peleando con eso y suspendí. Ahí renuncié en el Festival del Porro, por eso, porque ahí perdió la razón social del Festival del Porro. Ahí empezó a perderse, ahí. Cuando aceptamos las dádivas que nos daban las alcaldías y que nos daban los gobernadores, que teníamos nosotros que a veces escondernos porque no teníamos para pagar a los piteros, a los tocadores de arco, a los voceros de la décima que amanecían aquí. Fuera que estuviera el hijo mayor mío aquí, porque estuviera aquí. ¿Cuántas veces durmieron los músicos, una banda aquí, esperando que yo les pagara